Bueno, y nosotros de vuelta con mucho más de Mujeres en Todo y agradeciendo también nuevamente al Centro Cultural BOD por recibirnos en esta sala maravillosa, en la sala de conciertos y auditorio de este centro, importante centro cultural. Gracias por recibirnos. En esta oportunidad vamos a hablarle a las personas dulces de carácter, señor, o por qué no, si usted no considera que sea muy dulce, usted sabe que usted podría ir modificando eso dependiendo de lo que usted ingiera, de los alimentos que usted coma. Las personas dulces, según estudios realizados por muchas instituciones a nivel mundial, demuestran que si usted come azúcar, usted puede ser mucho más dulce y generosa. Vamos a hablar de esto y para eso nos acompaña nuestra especialista en la mañana de hoy, Marianela Herrera, médico cirujano con máster en nutrición. Bienvenida al programa. Y me parece súper curioso el tema, pues parece mentira, ¿no? Uno siempre dice, no, es que tú eres dulcito porque es que tú te encantan los caramelos, por ejemplo. Y no, es que sí podría tener relación. Claro. Fíjate, el tema es bien interesante y además nos da una maravillosa oportunidad de clarificar algunas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente, hoy en día nos movemos en un mundo casi que extremista. Entonces tenemos por un lado la gente que nos dice, no comas nada de azúcar, o la gente que no le importa, se relaja y entonces no toma en consideración ciertos aspectos que pueden llegar a ser negativos del exceso de azúcar. Pero sientes que ahorita pues la cosa está mucho más radicalizada. Exactamente. Entonces vamos a clarificar un poquito eso. ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar es un carbohidrato simple, ¿ok?, que se metaboliza en el organismo de una manera rápida. Es decir, tú te comes una cucharadita de azúcar y lo vas a tener rápidamente circulando en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene una serie de consecuencias metabólicas y si tú eres una persona normal, ahí no pasó más nada. Es decir, una persona normal, entiéndase, una persona que no abusa, que no se excede con esa alimentación. Que tienes una actividad física regular, que tú, desayunas, almuerzas, cenas, te comes una merienda eventualmente también fuiste a un cumpleaños y te comiste un pedazo de torta, no la torta completa, ¿ok? Eso es importante. Y entonces, ahí comienza. Aquí empezamos a tejer el escenario del azúcar, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, estos efectos de los cuales están hablando estos estudios que tú mencionas, es que, los dulces generan secreciones dentro del organismo, ¿verdad?, que van a promover el bienestar. Y por eso la gente sabiamente, popularmente se dice, ay, me voy a premiar, quiero un dulcito. Eso te iba a decir, eso tiene que ver netamente con esa parte psicológica. Claro. Que uno dice, me quiero premiar, lo necesito porque estoy un poquito baja de energía, me voy a alegrar la tarde. Exactamente. Podría ser. Y entonces ahí viene el tema psicológico mezclado con el tema que de verdad se producen una serie de neurohormonas, la más importante es la serotonina, que nos hace sentir de verdad bien. Muy bien, pero ¿hasta qué punto uno debe entonces considerar que es el límite ideal, esto es lo que mi cuerpo necesita, o sería la dosis ideal que mi cuerpo necesita para liberar esa serotonina? Sí, serotonina, sí. Serotonina, sí. Bueno, fíjate, esa es una pregunta que es la pregunta como de las 60.000 dólares. Porque hablar de una recomendación en televisión y decirle a la gente, usted se puede comer 6 gramos de azúcar al día. Entonces la gente va a decir, es que puedo comer azúcar y entonces me voy a comer azúcar y esa doctora está diciendo que yo puedo comer azúcar. Resulta que usted se puede comer un pedazo de torta sin remordimiento. El problema entra cuando repetidamente, todas las tardes, yo me como el pedazo de torta y no solamente la torta, sino unos ponquecitos extras y me como unos pedazos de chocolate y entonces más allá voy y me como un 3 leches. Y acompañadito con aquel cafecito con chocolate en taza, etcétera. Entonces, ese exceso, ya no salimos de lo que es el consumo calórico normal que debe tener una persona. Así es, pero es complicado, ¿no? Es complicado. Es complicado definitivamente y eso dependerá, ese límite o esa dosis necesaria dependerá del tipo de personas, en este caso del paciente, ¿no? Claro, de la persona. De las necesidades, de las ocupaciones. ¿Sí? Exactamente. ¿No? O sea, realmente si usted es un atleta de alta competencia, usted tiene un requerimiento calórico mayor y por ende
podrá permitirse uno que otro lujito, mucho más a menudo que otra persona pues que no haga tanto ejercicio o que no se mueva mucho. Sin embargo, aquí hay que aclarar que, por ejemplo, para las personas que tienen una tendencia a la diabetes, es importante que aprendan que la restricción del azúcar tienen que consultarla con un médico, porque entonces la gente empieza a hacer cosas extremistas y cuando hablamos de diabetes en particular, los diabéticos tienen una situación y un escenario metabólico que es diferente. Entonces allí tenemos que combinar carbohidratos con proteínas, con un consumo de las grasas saludables que puedan ayudar al paciente. Restringir totalmente todo consumo de carbohidratos, incluyendo los azúcares, puede no ser lo ideal para un diabético. Por eso es que hay que consultar. Eso en el caso de un diabético que sabemos que es mucho más complejo y amerita pues estudios adicionales. En el caso de una persona que no sufra de ningún tipo de cuadro diabético, ¿qué pasa cuando la persona eliminó completamente los carbohidratos y el azúcar? ¿Qué va pasando en ese organismo y qué va pasando en ese carácter? Bueno, fíjate una cosa bien interesante que has mencionado, que es la eliminación radical de todo. Eso, para empezar, es muy difícil, porque carbohidratos, por ejemplo, son las frutas y los vegetales. Son otro tipo de carbohidratos y tienen una composición distinta y tienen un mayor porcentaje de agua. Pero eso no los hace menos carbohidratos. Siguen siendo. Sigue siendo. Quizás la gente en general dice elimine los carbohidratos y se refiere a las harinas refinadas. Muy bien. Que también tenemos que hablar que existen las harinas refinadas y las harinas integrales que ya clasifican como carbohidratos complejos. Entonces, el aporte calórico del ser humano viene clásicamente, se describe como el 55% aproximadamente proveniente de los carbohidratos para una población normal que no tiene ningún problema. Luego tenemos 30% de grasas, donde sí tenemos que vigilar hoy en día el tipo de grasa y hacer énfasis en las grasas buenas, y un 15% de las proteínas. ¿Y qué va pasando en ese carácter? Entonces, en ese carácter, bueno, la gente, yo no sé si, porque mi ascendencia margariteña dice, la gente se secó. Es como que la gente pasa, y no solamente en el carácter, sino en el cuerpo. Las mujeres también lo vamos a percibir porque los estrógenos femeninos necesitan un componente de grasita. Muy bien. Y entonces cuando nosotros nos vamos hacia esos extremos, hay consecuencias. Sí, la gente puede llegar a niveles de sentirse más hasta deprimida en los extremos y valga la concientización para las niñas y para las madres a quienes tenemos hijas y nos preocupa el tema de la anorexia, ¿verdad? Hemos visto que en estas ausencias o estas disminuciones de calorías tan dramáticas hay ausencia de la menstruación y esto nos preocupa muchísimo. Entonces son una serie, eso es como un paquete completo. Así es. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ya ustedes tienen que considerarlo. Todo en exceso en la vida es nocivo para la salud. Redes sociales, doctora. Bueno, el Twitter es @mherreradef y Facebook es Marianela Herrera Doctor. No, me encanta el tema porque de verdad era curioso y sigue siendo, y creo que hay mucha tela que cortar. Hay mucho que conversar sobre eso. Así es, gracias por acompañarnos. Muchísimas Ustedes gracias. Quédense ahí, vamos a una breve pausa, ya venimos con más de Mujeres en Todo.